Entonces, acá, para terminar la transmisión del calor, es toda esta formulita dividido el espesor, reemplazamos y vamos a obtener lo que nos está pidiendo acá, el calor. El calor que se está el calor que se está transmitiendo. Es solamente conocer un poco nomás, porque eso nomás parece que es la finalidad, conocer algo y reemplazar. Acá lo que entra con el fenómeno de dilatación. En el fenómeno de dilatación hay dos tipos. La lineal, tenemos la lineal, la superficial y la cúbica. O sea, volumétrica. Superficial, volumétrica y lineal. Ustedes usaron solamente la lineal nomás, no la superficial. En este punto, por ejemplo, le decía que ustedes tienen una barra de metal, creo que de aluminio, que tiene una temperatura inicial. Fíjense que yo, todo lo que es inicial acá, le pongo T sub 0. Como que el T sub 0 es como, que yo lo simbolizo así para hacer como que es un valor inicial, un dato inicial. ¿Sí? Y a lo que termina con F, lo pongo final. T sub 0, así se usa la notación. T sub 0 es la condición inicial. La temperatura inicial de datos me da que tengo esta barra de aluminio que inicialmente está a 20 grados Celsius. Y tiene una longitud inicial de ¿cuánto? L sub 0 de 40 centímetros. ¿Qué pasó? Se le va a esta barra de hierro, de aluminio sería, se le ha puesto una fuente calorífica que ha comenzado a, ¿qué pasó? Se comenzó a transmitirle calor y este aluminio cedió, ¿sí? Este aluminio cedió y aumentó su longitud. Se extendió hasta así, ¿sí? Entonces, o sea, aumentó un cierto, ¿qué valor? Un cierto delta L, ¿sí? Esto es lo que, vamos a decir, aumentó en la longitud de este aluminio debido a la fuente calorífica que se le ha impregnado. Bueno, a nosotros, ¿qué es lo que nos está pidiendo? El dato nos dice que nos da la temperatura final con la que ha alcanzado esa longitud. Yo no pongo una fuente calorífica, pero yo sé que, listo, aumentó, bueno, yo corto, o sea, apago, ya dejo de darle calor, apago la fuente calorífica, y esto adquirió una cierta longitud total. Como se dice ahí, hasta acá. Esa es mi nueva longitud. Y hasta acá, lo que se pudo verificar es que se llegó acá a una temperatura final de 70 grados Celsius, que eso dice de consigna. A mí lo que me está pidiendo es, ¿cuál es la longitud total que tiene ahora la barra? ¿Cuál es la longitud total que tiene ahora? Para eso, vamos a utilizar la fórmula de dilatación lineal, ¿sí? Dilatación lineal. Acuérdense que el fenómeno de dilatación se debe a un cambio de dimensiones, producto de una variación de temperatura. Lineal, porque hay un cambio en la dimensión de un lado, sería en una dimensión, solamente, por ejemplo, longitudinalmente. Superficial, cuando ya, obviamente, hay un cambio en la superficie, o sea, en dos direcciones, ya, X e Y, respecto a la variación de la temperatura, producto de una fuente de calor. Y volumétrica, y bueno, eso ya en volumen hay el aumento. Entonces, para este tipo de ejercicio, vamos a utilizar la dilatación lineal, ¿cierto? Entonces, esta es la fórmula de dilatación lineal. ¿Qué me dice? La longitud final es igual a la longitud inicial, esto L0, acuérdense que es inicial, por 1 más
lambda por delta T. Este lambda no es igual al de transmisión del calor. Este lambda se llama, es el coeficiente de, no me acuerdo cómo se llama eso, pero este es el coeficiente de dilatación lineal. Ahí está, es el coeficiente de dilatación lineal. Y esta es la unidad, a usted le dio el dato de ese coeficiente, que es 0,00012. Le puede aparecer así, 1 sobre grados Celsius o directamente Celsius a la menos 1, que es lo mismo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo? Acuérdense que cuando hablábamos de matemática, el exponente negativo significa que todo esto aparece como denominador. Entonces ahí se elimina el negativo. O sea, sería así, 1 sobre grados Celsius a la 1. Que sería directamente no colocarle el 1 nomás. Entonces queda así. Bueno, a mí lo que me está pidiendo es la longitud final, o sea, el L final. ¿Qué hago ahora? Y el delta T tengo. El delta T es temperatura inicial, T final menos T inicial. Porque acá estamos hablando con una temperatura que tiene inicialmente. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Reemplazamos los valores. L0 sería 40 centímetros, ¿sí? Por 1 más el valor de ese coeficiente, 0,00012, 1 sobre grados Celsius, ¿sí? Por la variación de temperatura, que es la final, que es 70, y la inicial, que estaba a 20. Listo, opero, resuelvo, y me queda como que el largo final que va a tener, la longitud final que va a tener ese aluminio, va a ser de 40,024. ¿Vieron? Esto es lo que, ¿qué sería esto para ustedes? Esto sería el famoso delta L, porque esto nomás es lo que varió de la longitud. Tenía 40 y pasó a 40,024. Sería directamente, ¿vieron? Esto es lo que produjo la fuente de calor, que esto aumente en el orden de la milésima, ¿vieron? Ahora, Que sería que se dilató 0,24, se agrandó más. exactamente. Se dilató. Ahora, voy a borrar eso. En este caso, fíjense que el ejercicio consistía en hallar la longitud final, ¿vieron? Ahora, el ejercicio también me puede pedir, ¿qué me puede pedir? Acá creo que decía, este punto 18, del ejercicio anterior, si no me equivoco, me decía hallar la temperatura final. Porque inicialmente tiene, ¿qué pasó? Que inicialmente tiene 20 grados Celsius y tiene una longitud inicial de ¿cuánto? De 40 centímetros. Pero ahora, ¿qué me está dando? Me está dando el dato de la longitud final. Para esa longitud final que alcanzó, ¿cuál fue la temperatura final que produjo esta longitud final? ¿Vieron? Ahora me está pidiendo al revés. Me está pidiendo otra cosa. Es un juego de esta forma normal. O sea, fíjense. Anoto. ¿Tengo longitud final? Sí. Esto se interpreta así. Este delta T, vamos a recordar que este final menos T inicial. Este acá, acuérdense que esto es así, de paréntesis. Bueno, esto se interpreta que esta longitud final le corresponde a la temperatura final. Esta longitud inicial le corresponde a esta temperatura inicial. Yo tengo la longitud inicial, que es esto. Tengo el lambda que voy a usar del ejercicio anterior. Tengo la longitud, o sea, tengo la longitud inicial que ocurre a ¿cuánto? A 20. O sea, tengo T sub I. Está. Tengo la longitud final. ¿Cuánto es la longitud final? 40,1. ¿A qué temperatura va a ser? No sé.
tengo que encontrar esta temperatura. Es lo que nos está pidiendo este ejercicio ahora. Y eso es lo que vamos a interpretar. Por eso hay que reescribir este delta T como esto, por ejemplo. Esto para verlo. Ahora, yo le voy a explicar algo acá que a veces ustedes podrían esto reemplazar así y hacer una distributiva y se le va a quedar más extenso las cosas. Pero en este caso, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden hallar directamente el delta T. Fíjense cómo hago. Acá. Y es menos la posibilidad de equivocarse. Entonces, escribo la longitud, a esta fórmula, si ustedes vieron ahí arriba, no lo dije, pero estaba escrito ahí, dice que esta fórmula se lo llama binomio de dilatación lineal. Binomio de dilatación lineal. A esto se le conoce eso, binomio de dilatación lineal. Entonces, ¿qué hago acá? Para este caso, ¿qué hago? Longitud final va a ser igual. Esto sí distribuyo. El L0 distribuyo. El L0 distribuyo. Entonces, me queda L0 por 1, L0, más L0 por lambda por delta T. Perfecto. Entonces nosotros primero lo que vamos a encontrar es delta T. Es mucho mejor encontrar delta T que hacer todo esto por T final menos todo esto por T inicial. Va a ser un embole de todo. Va a ser muchas expresiones. Entonces vamos a hallar nomás delta T. Y fíjense lo que va a ocurrir después. Bueno, ¿qué hacemos? Quiero hallar delta T. Acá tengo L final, ¿cierto? Este que está sumando paso restando. O sea, me queda L final menos L0. Listo. Me quedó L0 por lambda por delta T. ¿Qué está haciendo L0 y lambda? Le está multiplicando. Todo esto paso dividiendo. Esto va a ser igual a delta T. Reemplazo los valores. Fíjense, reemplazo los valores. Acá me queda, acá puedo hacer la suma porque son de igual unidades, son semejantes. Hago 40,1 menos 40, se va a centímetro con centímetro. Y el resultado que me queda, 1 sobre grados Celsius. Este 1 sobre grados Celsius es como que yo hago la regla del sándwich y este Celsius va a pasar como el numerador. O sea, me va a quedar este valor. Opero todos estos valores y me da 208,3 grados Celsius. ¿Qué hice yo acá? Hallé delta T. Perfecto. ¿Yo quería hallar delta T? No. Yo quiero T final. Pero yo qué sé. Pero como delta T yo lo puedo escribir como T final menos T inicial. Yo delta T tengo. Y T inicial tengo que es 20 grados Celsius. ¿Qué hago? Despejo T final. Entonces T final va a ser delta T, que es 208,3. Este T inicial negativo pasa sumando, que es 20. Y me da cuánto va a ser la temperatura final que alcanza con los que al aumentar sería una centésima, una décima, centésima. ¿Vieron, chicos? Y ustedes pueden darse cuenta, acá tengo 228,3 grados Celsius. ¿Para qué? Esta temperatura final alcanzada, ¿qué hizo? Que aumente, ¿cuánto? Esta cantidad. ¿Vieron? Y si comparamos con el ejercicio anterior, 70 grados Celsius me alcanzó para aumentar 0,24. Y yo para llegar a 1, fíjense que todavía ni llego a 1 acá, ¿vieron? Es 0,24, ni llego a 1. ¿Está bien el resultado? Eso es lo que tienen que aprender a interpretar bien. Si acá con 70 grados finales, esto nomás varió. Esto sería el delta L, 0,24. Fíjense que acá con 228 finales, llegué a esto, a 1, a 40,1. Vamos a decir, es razonable. Porque ustedes pueden llegar a decir, ah, no, es mucho, me dio mucha temperatura. Porque a veces ocurre que no sé qué pasa, que a veces acá uno hace todo bien y le tira un valor muy grande. Y a veces no es así. Pero tienen que estar bien nomás el resultado. Y en este caso, como hay una relación entre este punto y el anterior, pueden ustedes verse. Fíjense que para 70 finales, yo tuve que hacer
solamente varió 0,24. 70, no, 70 grados. Y acá para llegar a 1, bastó 228 grados Celsius, 3. Bueno, eso es lo que le pueden pedir acá en dilatación. Entonces, para ir resumiendo, acuérdense de esta formulita que es conocida como binomio de dilatación lineal. L final es igual a L0 por, abro un paréntesis, 1 más lambda por delta T, ¿sí? Si le piden hallar alguna temperatura en especial, ya sea T final o T inicial, trabajen con delta T primero, despejen delta T, hallen, y luego digan, bueno, delta T, como le dije, es T final menos T inicial. ¿Sí? Entonces veo acá, si tengo yo mi temperatura final y delta T ya hallé, bueno, despejo entonces esto despejo, o sí, paso el otro miembro, lo que ustedes sepan, como ustedes sepan. Y ahí hallan el valor de T inicial. ¿Sí? Porque si ustedes acá ponen esto, reemplazan por esto acá, le va a quedar que esto tienen que distribuir con T final, después tienen que distribuir con T inicial, y así sucesivamente, y se hace todo un choque. Es una estrategia más rápida de resolver. Bueno, pasando. Eso es todo lo que es dilatación que vieron ustedes. Y no pidió ni un gráfico de dilatación. Lo que usted le habrá pedido es el gráfico, este tipo de gráfico. Que acá vamos a comenzar a ver las leyes de Boyle, Boyle, Marriott, Charles, Gay-Lussac. Esto es lo primero que usted tiene que saber para poder ir entendiendo lo que es el primer principio. Yo he tomado un matecito porque se me seca la garganta. Sí, Fabri, metele, hermano. ¿Hasta ahora entendieron más o menos? Y sí, más o menos. No es difícil, pero hay que practicar mucho. Sí, física. Hay que saber encontrar qué pregunta, como decir, sacar los datos y saber qué tenemos que encontrar. Y de ahí empezar a hacer la resolución del problema. Acá vamos a comenzar a hablar de la ley de Boyle-Marriott. Son las leyes de los gases ideales. Las leyes de los gases ideales. O sea, hay tres leyes. La de Boyle-Marriott, que es esta que me relaciona con temperatura constante. Ley de Boyle, directamente Boyle o Boyle-Marriott, lo mismo nomás. Con Boyle ya está bien que se identifica más rápido. Boyle-Marriott habla de temperatura constante. A una temperatura constante, y tenemos de que, o sea, acá la proporcionalidad sería la temperatura, porque esta es la que es constante. Entonces, lo que me relaciona acá lo que vamos a relacionar es presión, volumen y temperatura. Para las tres ecuaciones, vamos a hacer un despeje diferente. Con una vamos a hallar temperatura, con la otra vamos a hallar presión, y con la otra fórmula vamos a hallar volumen. En este caso vamos a la primera, que es la ley de Boyle-Marriott, en la cual este alfa, que es proporcional, es la temperatura, lo que es proporcional. ¿Sí? Entonces, con la ley de Boyle-Marriott tenemos de que la presión es inversamente proporcional al volumen cuando la temperatura de los gases se mantiene constante. A temperatura constante, la presión es inversamente proporcional, ¿sí? La presión es inversamente proporcional al volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? De acá lo que podemos hacer es pasamos a este lado, y me queda que la presión por el volumen, P por B, es igual a constante, ¿sí?
Escribimos primero lo que ocurre y luego hacemos el pasaje ahí. Entonces, la multiplicación, el producto de la presión por el volumen es constante, igual a una constante. ¿Y quién es la constante? La temperatura. La temperatura es la constante. Hay una proporcionalidad entre presión y volumen cuando la temperatura es constante. Acuérdense que proporcional era, si aumenta en presión, aumenta también en volumen. Y viceversa. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la temperatura es constante. Entonces podemos describir para dos estados, estado 1 y estado 2. Para este estado 1 y para este estado 2, ¿sí? Acá nosotros vamos a relacionar mucho, para representar esto, vamos a hacerlo en un diagrama PV. Presión en la ordenada y volumen en la abscisa, ¿cierto? Volumen. ¿Sí? Y acá, fíjense que la gráfica esta se llama isotermas, son curvas isotermas. Iso igual terma deviene de temperatura, o sea, iguales temperaturas. Digamos, ¿sí? La isotermas. Y tenemos estado 1 estado y estado 2, ¿sí? Entonces, fíjense que toda esta isoterma tiene la misma temperatura. En toda esta curva hay la misma temperatura. Por eso puse T constante. Esto a lo mejor es lo que ustedes le van a pedir para que grafique. Pues. Acuérdense, esto lo vamos a representar en un diagrama PV. Esto es volumen y esto es presión. Y acá puede estar interpretado así la curva de la isoterma de la temperatura. Entonces, estado 1 y estado 2. Nosotros en este estado 1, en este estado 2, queremos conocer cuál es la presión 1 y cuál es el volumen 1. Para este estado 2 queremos conocer, tiramos ahí una proyección para ver con qué presión 2 va a coincidir y el volumen 2. Y el sentido de así es expansión. Expansión, la flecha me indica que cuando expansión, cuando yo paso de un volumen 1, o sea, vamos a considerar de un volumen mayor 1 y tenemos un volumen menor, perdón, un volumen menor y un volumen mayor. Acuérdense que esto es un volumen y hasta allá es otro volumen. Entonces este es el menor y todo esto sería el mayor, el volumen 2. Si yo paso de un volumen menor a un volumen mayor, en este sentido, o sea, eso indica la flechita, se está expandiendo, ¿cierto? Si voy al revés de un volumen mayor, me voy a un menor, en este sentido, se está comprimiendo. Entonces, ahora esto es lo que me permite decir la ley de Boole. P1, nosotros hacemos así nomás. P1 por B1 es igual a P2 por B2. Eso nomás tienen que acordarse de la ley de Boole. P1 por B1 es igual a P2 por B2. Eso es prácticamente la ley de Boole. Esto tienen que acordarse. La ley de Boole es P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Cuándo van a saber? ¿Cuándo van a saber cuándo aplicar Boyle? ¿Cuándo aplicar Charlie? ¿Cuándo? Dependiendo de lo que les diga el proceso. Se lleva a cabo un proceso a presión constante. Listo. Si a presión constante, ¿qué ley voy a necesitar para sacar una temperatura, por ejemplo? Porque si ustedes ven, estas leyes sirven para calcular presión, volumen o temperatura en estados, en este punto. ¿Sí? En este punto de cuestión. Pueden ser que más adelante en el primer principio me dé el estado 1, por ejemplo, y tenga solamente, en el estado 1 inicialmente se tiene una temperatura P1, una temperatura T1 y una presión B1. Y bueno, yo puedo calcular que B1. ¿Y cuál es la fórmula para calcular B1? Y bueno, veo, dependiendo cómo se lleva a cabo el proceso, si me dice a presión constante, voy a venir a usar acá la ley de quién, de Charles-Gay-Lussac, que me habla a presión constante. A presión constante, los volúmenes, el volumen
es directamente proporcional a la temperatura. Paso dividiendo y me queda que V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Y la constante acá que se mantiene es la presión. O sea que si yo tengo, por ejemplo, a ver, tengo temperatura y tengo volumen, o sea, tengo temperatura y el proceso de a presión constante. Tengo T1 acá. Tengo T1. Quiero hallar V1 acá. O sea, acá tengo T1 y V1 quiero hallar. No sé. Pero en este estado 2, por consigna me dice que, porque la consigna puede decir esto. Un gas evoluciona a presión constante. Inicialmente tiene una temperatura tanto, y evoluciona a un estado 2 en la cual alcanza una temperatura tanto, un volumen tanto. O sea, acá tengo ya el T1, el T2 y el V2 de dato. Y acá solamente tengo ¿qué cosa? Tengo T1. Quiero hallar V1. Si el proceso me dice a presión constante, yo tengo que fijarme. Si no me acuerdo, voy o aún, no sé, practico bastante y digo yo, ¿qué ley me relaciona? ¿Qué ley me permite calcular a presión constante? Boyle no, porque es a temperatura. Charles a presión constante. Entonces, utilizo la fórmula de Charles. V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. T1 tengo, V2 tengo, T2 tengo. Despejo V1 y obtengo ahí. ¿Sí? ¿Para qué me sirven estas leyes? Para yo poder calcular, ya le dije, presión, volumen o temperatura en los estados, en estos estados, T1 y T2, por ejemplo, para conocer. Entonces yo voy hallando los valores de esas variables para luego utilizarlas en las ecuaciones de primer principio. Por eso esto es importante en primer principio. Porque me ayuda, por ejemplo, a encontrar los valores de las variables que yo todavía desconozco. Ahí ven, ley de Boole-Mariotte a temperatura constante. Tenemos la isoterma, que me dice que en cada punto de esa curva la temperatura es igual. Y porque la temperatura es constante, presión y volumen son proporcionales. O sea, inversamente proporcionales. Perdón, es inversamente proporcional. Esto me explico. Inversamente proporcional. Para decir es inversamente proporcional. A temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Ahora vamos a Charles. ¿Cuál es la gráfica de Charles? Vamos a graficar entonces sería dos isotermas para estado 1 y el estado 2 en diferentes curvas. Entonces, me está diciendo a presión constante. ¿Qué quiere decir? Que acá yo pongo el estado 1, ahí el estado 2. Esto es para visualizar que la presión en ambos estados es la misma. Entonces, tengo el estado 1 y el estado 2 comparten la misma presión. Por lo tanto, es presión constante. Pero este estado 1 tiene un volumen 1 y este estado tiene un volumen 2. Entonces, ¿qué yo puedo calcular con eso? Volúmenes y temperaturas a presión constante. Y ahí utilizo Charles. Charles, Gay-Lussac. O sea, sería Charles o tenemos Gay-Lussac, primera ley o segunda ley también. Pero yo le pongo Charles porque así yo había estudiado. Charles, entonces, presión constante. Boyle, temperatura constante. Ahora para Gay-Lussac, ¿qué me dicen? A volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Tengo dos isotermas. Tengo el estado 1, por ejemplo, acá, y el estado 2. ¿Qué pasa acá? Ambos estados comparten el mismo valor de volumen, el mismo volumen, ¿sí? Y esto se mantiene en una constante. Entonces, este punto estado 1 tiene una presión 1 y una temperatura 1.
esta T2, este punto 2 tiene temperatura T2 y una presión 2. Los volúmenes para estos casos son iguales. Y eso es lo que tienen que saber. ¿Y cuál es la ecuación de Gay-Lussac? P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Esto no tienen que acordarse cada vez. Esto y saber esto. O sea, no es saber eso, sino prácticamente, para acordarse rápido, para resolver, es Gay-Lussac, volumen constante. ¿Qué me dice Gay-Lussac? P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Así sucesivamente. Y para lo que es Charles Gay-Lussac, que es presión constante, bueno, B1 sobre T1, así sucesivamente. Y eso son las gráficas. La gráfica. Generalmente, lo que van a encontrar ustedes, este es el proceso a volumen constante, es una línea. Una línea así es volumen constante. Una horizontal es, ¿qué significa horizontal? Presión constante, ¿sí? Acuérdense que esta es una línea, es una función constante. Para diferentes valores de volúmenes y temperaturas, la presión es un solo valor, que la presión da un solo valor. Eso es constante. Entonces, ustedes en la gráfica, acuérdense, del proceso si a volumen es una perpendicular, es a volumen. ¿Por qué así? Bueno, porque en un diagrama presión-volumen, esto es lo que me determina el proceso de volumen constante. Es vamos a decir, una perpendicular al eje de la X. Si te hacemos así, esto es volumen y presión. Y para lo que es presión sería una horizontal. Para lo que es presión sería una horizontal, lo que es volumen es una verticalidad. Si yo coloco así, por ejemplo, volumen, presión, la curva de la isoterma a temperatura constante, bueno, a ver, le voy a hacer acá, vamos a ver. Volumen, presión y la temperatura, o sea, la isoterma siempre es así, ¿cierto? Esa es la curva de una isoterma. Esto sí representa un proceso a temperatura constante, a volumen constante, a presión constante. Si yo a ustedes le dan una gráfica así, por ejemplo, o sea, una recta acá, una recta y un triángulo perfecto, esto no es una isoterma, ¿eh? Ojo, no representa un estado, no es un estado. Ahora van a ver más adelante que le voy a explicar. ¿Por qué le digo eso? Bueno, O sea que sí o sí tiene que tener una curva. es una curvita, porque la isoterma es una curva. O sea, así, esto sí es un estado, es a volumen, esto a presión. Pero si tiene así bien recto acá, esto no pueden decir ustedes que es isoterma, porque es una recta. Y acá no pueden aplicar la fórmula de proceso a temperatura constante, por ejemplo, porque no representa un proceso a temperatura constante. Tiene que ser así, tipo como esas curvas que yo les pongo. Digamos, eso tiene que, porque hay ejercicios teóricos, por ejemplo, yo resolví ejercicios teóricos en la cual me daba así. Y uno tiende a cometer la equivocación de decir, este es volumen constante, presión constante y temperatura constante. O sea, ¿y qué hago acá? Bueno, como esta es una curva de isoterma, yo puedo aplicar esto. Puedo aplicar la fórmula de Boyle para este caso. Entonces yo puedo dar la temperatura acá y acá. Porque ¿qué pasa? Si no es una isoterma, no puedo decir que la temperatura es constante acá. Esto no es una isoterma, entonces yo no puedo decir que acá es constante la temperatura. Acuérdense. ¿Y por qué tiene esta forma? Por el diagrama de PV. Volumen y presión. Acuérdense, acá está volumen, o sea, todo tiene el mismo volumen. Este estado y este estado comparten el mismo volumen. Este estado, este punto, o sea, este vértice y este vértice comparten la misma presión. Y esto, no sé. No es una curva no es una isoterma.
Si es así, pues sí es un isotermo. Puedo considerar un isotermo. Tiene que tenerla similarmente a la fórmula de una curvita. Bueno, ya vimos entonces las tres leyes, Boyle, la de Boyle, Charles y Gay-Lussac. La de presión, temperatura y volúmenes constantes. P1, A ver. P1 sobre, ¿sí? Entonces la ecuación general sería P1 por B1 sobre T1 igual a P2 sobre B por B2 sobre T2. Sí, ahí, de ahí sale la ecuación. Acá le voy a mostrar. Sí, esa es una forma. Acá yo le muestro la otra que es esta, la ecuación de los gases ideales. Esto es lo que usted me está preguntando. Es la otra forma. La ecuación de estado de los gases ideales. Me dice P por B es igual a N por RU por T. N por RU por T. P es presión, V es volumen. Y una cosa que me olvidé de aclararle, esta T es de temperatura. Si ustedes se dieron cuenta, ¿en qué temperatura está, en qué escala está la temperatura acá? ¿En Kelvin? Está en Kelvin porque es una T mayúscula. Entonces, lo que es primer principio y todo lo que involucra leyes de Boyle, Mario, y todo lo que es la ecuación de estado de los gases ideales, se trabaja con temperatura absoluta. O sea que si a usted le dan de